Hola a todos. Bienvenidos a mi canal News Around. Antes de pasar a mi video, si te gusta lo que estoy haciendo, no olvides suscribirte, dejar un comentario y presionar el botón me gusta. Muchas gracias y sigamos. En el universo del cine y la televisión turca existen nombres que han conquistado no solo a su público nacional, sino también a miles de seguidores alrededor del mundo. Uno de esos nombres es Bahar Arduç, un actor cuya presencia en pantalla destila carisma, talento y una sensibilidad única para dar vida a personajes que conmueven. Sin embargo, detrás de la fama, las alfombras rojas y la aparente perfección de su carrera, se esconde una historia marcada por la pérdida, la nostalgia y una resiliencia que parece imposible de imaginar para alguien tan exitoso. La vida de Arduç, desde su niñez en Suiza hasta las terribles experiencias con los terremotos en Turquía, es un relato de dolor convertido en fuerza, de heridas profundas que hoy explican su capacidad artística y emocional. Bahar vino al mundo en Suiza, lejos de la tierra que lo consagraría años más tarde como ídolo televisivo. Sus padres habían emigrado siguiendo un camino común entre muchas familias turcas de la época: la búsqueda de oportunidades laborales en Europa. No fue un paso aislado, ya que su abuelo había sido de los primeros en abrir la senda migratoria. Pese a ello, los Arduç tomaron una decisión crucial: querían que sus hijos crecieran, estudiaran y se formaran en Turquía. Así, mientras sus padres continuaban trabajando en el extranjero, Bahar y su hermano fueron enviados a vivir con parientes en su país de origen. Para un niño de corta edad, la separación de sus padres supuso un choque emocional difícil de procesar. Pasaba sus días bajo el cuidado de una tía que ya tenía 2 hijas, y aunque lo rodeaba el afecto familiar, en su interior persistía una sensación de vacío y añoranza. Años más tarde, el actor describiría aquel periodo como uno de los más confusos de su vida, una etapa en la que sentía una necesidad inmensa de tener cerca a sus padres, pero la distancia lo obligaba a aprender la soledad prematuramente. Con el tiempo, la familia se reunió y se instaló en Golkuk, una apacible localidad que pronto se transformaría en escenario del horror. Allí cursó gran parte de su educación primaria, disfrutando de veranos soleados, juegos interminables y la inocencia propia de la infancia. Pero en agosto de 1999, la vida de Bahar cambió para siempre. Un devastador terremoto sacudió la región, destruyendo vecindarios enteros en cuestión de minutos. En aquel instante fatídico, la familia se encontraba en Sapanca, lo que le salvó de lo peor. Sin embargo, al regresar a Golkuk, se toparon con un paisaje apocalíptico: las calles cubiertas de escombros, edificios reducidos a polvo, y un silencio sepulcral que escondía el sufrimiento de miles. Sorprendentemente, el edificio donde vivían permaneció en pie, como un solitario testigo entre la devastación. Pero muchos de sus amigos, compañeros de juegos y vecinos ya no estaban. Sus padres tardaron meses en revelarle los nombres de las víctimas cercanas, intentando protegerlo del dolor. Aún así, la huella quedó grabada en su memoria. Años después, confesó que aquel terremoto lo marcó de manera indeleble. Los ruidos, las imágenes y el miedo persistieron en su mente, transformándose en un trauma que lo acompañaría hasta la adultez. El destino, cruel y repetitivo, no tardó en ponerlo a prueba nuevamente. Tras la destrucción de Golkuk, la familia se trasladó a Bolu, con la esperanza de empezar de nuevo. Pero solo unos meses después, en noviembre del mismo 1999, otro fuerte terremoto azotó la cercana ciudad de Duce. Para Bahar, que todavía estaba intentando comprender la primera tragedia, aquello fue insoportable. En entrevistas posteriores llegó a decir que se sentía perseguido por la fatalidad, como si cada lugar que pisaba estuviera condenado a sacudirse. Incluso, con un toque de humor doloroso, recordó que muchos le pedían que, cuando se mudara a Estambul, no llevara consigo los terremotos.
Pero detrás de esas bromas quedaba expuesta la angustia de un niño que había presenciado la ruina en 2 ocasiones en menos de un año. La ansiedad frente a los desastres naturales se instaló en él para siempre. Lo que resulta admirable es que Bararduk no se dejó destruir por esas experiencias. Al contrario, transformó el dolor en fortaleza. Creció con una conciencia aguda de lo frágil que es la vida y del valor de la familia y la comunidad. Esa profundidad emocional, nacida de la adversidad, se convirtió más tarde en una de sus mayores armas como actor. Su mirada melancólica, su manera de transmitir emociones y su autenticidad en pantalla no se entienden sin aquel pasado marcado por pérdidas y miedos. En varias ocasiones ha destacado que esos años lo hicieron valorar lo esencial, recordándole que la fama y el dinero pueden esfumarse, pero lo importante es la unión con los seres queridos y la capacidad de levantarse tras las caídas. Paradójicamente, la actuación no fue su primera ambición. Durante su juventud, animado por amigos, se presentó a concursos de modelaje. El éxito en esas competencias lo llevó a imaginar un futuro viajando por el mundo como modelo internacional. No obstante, el destino tenía otros planes. En la primera noche de un certamen, recibió una propuesta para audicionar en una serie de televisión. Ese instante cambió su vida para siempre. Si aquella invitación no hubiera llegado, quizá hoy estaríamos hablando de un modelo reconocido y no de uno de los actores más queridos de Turquía. En los comienzos de su carrera actoral, Bar coincidió con grandes estrellas. Entre ellas destacó a Salkaya, quien desempeñó un papel fundamental al brindarle orientación y confianza en un momento en el que las inseguridades lo acechaban. Él mismo ha reconocido públicamente lo agradecido que se siente hacia ella, descartando siempre los rumores de un romance. Su relación estuvo cimentada en el respeto mutuo, y ese vínculo fue decisivo para que Arduk encontrara solidez en una industria competitiva y exigente. Cuando se trata de su vida sentimental, Bar nunca ha escondido sus vulnerabilidades. Se describió a sí mismo como un hombre celoso, capaz de controlar desde la forma de vestir de sus parejas hasta su comportamiento. Esa actitud posesiva, según admitió, le costó varias relaciones que terminaron abruptamente. En otra revelación sorprendente, confesó que algunas novias lo habían dejado por considerarlo demasiado guapo, convencidas de que siempre habría otras mujeres interesadas en él. Estas inseguridades, sumadas a su incomodidad con las escenas de besos frente a las cámaras, algo que incluso generó tensiones con actrices como Asal Kaya, hicieron aún más complejo su camino en lo personal. Hoy, sin embargo, Bararduk ya no es aquel joven perseguido por los recuerdos oscuros del 99 ni el actor dubitativo que temía a los besos en pantalla. Actualmente goza de reconocimiento internacional, admirado no solo por su físico sino también por la hondura emocional que transmite. Y más allá de los focos, su vida personal ha tomado un rumbo luminoso. A la espera de su primer hijo, atraviesa un capítulo de alegría y renovación. Para sus seguidores, es la prueba de que incluso aquellos que cargan cicatrices profundas pueden alcanzar la paz y la plenitud. La trayectoria de Bararduk no es simplemente la historia de un actor famoso. Es un testimonio de resistencia, de cómo transformar el dolor en empatía, de cómo las tragedias pueden forjar artistas más humanos. Su temor a los terremotos quizá nunca desaparezca del todo, pero esa vulnerabilidad también lo convierte en alguien real, cercano y profundamente sensible. Y ahora queremos saber, ¿qué opinan ustedes de esta historia tan impactante? ¿Creen que las experiencias dolorosas de la infancia marcan de forma inevitable la carrera de un artista? ¿Les gustaría ver a más estrellas turcas en nuestro canal? Déjenos sus comentarios, porque en Newsaround leemos y valoramos cada opinión. No olviden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita de notificaciones, sobre todo, unirse a través del botón unirse para apoyar de manera especial nuestro trabajo.
Sus me gusta y comentarios hacen posible que sigamos compartiendo estas historias que no se cuentan en ningún otro lugar. Porque aquí, en News Around, no solo hablamos de celebridades, hablamos de vidas que inspiran, que conmueven y que nos recuerdan la fuerza que todos llevamos dentro. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Cuídate y adiós.